Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una vez más, eh, quiero compartirte una palabra eh, que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el versículo 1 y después vamos a leer el versículo 6. El versículo 1 de la versión Nueva Biblia Viva dice así, Hebreos 11:1. Hablando de la fe. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué tremenda palabra. Y en esta hora quisiera compartirte un mensaje poderoso, que es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. Ese propósito fue morir en la cruz por nuestros pecados. Fue para derramar su sangre y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, al principio, ellos dieron lugar a lo que el diablo, el enemigo de nuestras almas, quiso que hagamos, ¿no? Ellos desobedecieron a Dios. Dios les dijo, de este árbol no comerán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, de cualquier árbol van a poder comer, pero del árbol del bien y del mal no van a, no coman. O sea, ellos tenían a disposición todo lo que el Señor Dios les ofrecía, pero ellos le dieron lugar a la tentación, a lo que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ellos le desobedecieron a Dios. Ellos comieron del fruto que Dios les prohibió y por ende entró el pecado a la humanidad. La tierra se corrompió, hasta los animales que no tenían que no eran salvajes, pasaron a ser salvajes. Todo se corrompió, no solamente el hombre, la tierra, los animales, porque Adán y Eva le dieron lugar al pecado, desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios y corromperse el hombre, ellos sintieron vergüenza, porque el mismo pecado provoca vergüenza, y se escondieron de Dios. Y por ende entró la muerte espiritual, la separación con Dios, por ende la muerte física. Ellos antes de caer en pecado estaban bien delante de Dios, pero al darle lugar a lo que el enemigo les dijo, el pecado tuvo consecuencias.
Las consecuencias es la separación con Dios, la muerte espiritual, la muerte física y por ende después pasó a toda la humanidad. Por eso cuando nacemos ya con una simiente pecadora, por más que seamos buenas personas, hagamos lo mejor de nuestras vidas, tratemos bien a los demás, no le hagamos mal a nadie, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado del primer hombre. Adán y Eva pecaron contra Dios y por ende pasó la consecuencia a todos los que vinieron después hasta el día de hoy. Por eso estamos separados de Dios, hay maldad en el mundo, tenemos un tiempo en esta tierra, una cierta cantidad de años y después morimos. Eso fue la consecuencia del pecado. Hasta ahí les nombré dos muertes, la muerte espiritual, la muerte física y está la muerte eterna. Consecuencias de haber pecado, de haber transgredido, de haber desobedecido a Dios. Dios dijo una cosa y el hombre hizo otra. Al estar separados de Dios, el hombre tenía vergüenza, se tapó con hojas de higuera porque estaban desnudos. Sus conciencias por el mismo pecado, su conciencia le sintieron vergüenza, culpa, porque el pecado trae culpa, el pecado desagrada a Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, dice que los cubrió sus partes íntimas. Y vemos, al cubrir sus partes íntimas, que Él tuvo que sacrificar un animal. Ahí vemos la misericordia de Dios hacia el hombre, cubriéndolos. Pero Dios tenía un plan ya de antemano. Él enviaría a su Hijo que se encarnaría, vendría a esta tierra, Dios mismo, con un propósito, que es morir en la cruz. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, tenía que haber sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso, a lo largo de la historia, por el pecado se tenía que matar un animal y derramar su sangre. Pero ese animal no quitaba el pecado, sino que lo cubría. Después volvían a pecar de nuevo y se volvía a matar otro animal y así eran sacrificios que se tenían que hacer por el pecado, ¿no? Para cubrir, pero no quitaba el pecado.
Solamente Cristo, cuando vino a esta tierra, al morir en la cruz, dice la palabra que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no cubre, sino que quita el pecado. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, Dios mismo encarnado, vino a esta tierra con un propósito, para morir por los pecadores, para que el que crea en el Hijo de Dios, el que se arrepienta genuinamente de sus pecados y crea en Jesús, sería perdonado, sería salvado. ¿Y salvos de qué? De una condenación eterna. Dije que desde un principio, cuando el hombre pecó, tuvo una muerte espiritual, porque no nos olvidemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se separó de Dios al hombre desobedecerle a Él. Al separarnos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en espíritu. Y necesitamos que esa vida de Dios venga a nuestras vidas por medio de su palabra y nos vivifique. Tenemos la muerte física. Cumplimos cierta cantidad de años y nos toca morir. Algunos 70, 80, otros mueren antes. Y después está la muerte eterna. Esa muerte eterna es el cielo o el tormento eterno. Es el destino final que tenemos, pero el hombre ya está condenado. Al no creer en Jesús, vamos a tener una condenación eterna. Pero si nosotros creemos a la palabra del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz, que fue morir por nuestros pecados, dice la palabra del Señor que vamos a recibir vida abundante aquí en esta tierra y una vida eterna. Para ser parte de la familia de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es algo que Dios nos imparte, algo que viene de Dios. Solamente Dios puede cambiar el corazón de las personas. Yo no puedo hacer nada, ni nadie. Ningún ser humano puede cambiar al hombre. Por más que diga yo lo puedo cambiar. No, nadie puede cambiar a nadie. Solamente la palabra del Señor, cuando la leemos, cuando la compartimos, es la que va a transformar y cambiar al ser humano. Nosotros no podemos hacer nada. Estamos orando con mi esposa por nuestro hijo que sabe de Dios,
le hemos leído muchas veces la palabra, pero Él está siguiendo el camino no verdadero, su camino, pero entiendo que el Señor es el único que lo puede transformar. El Señor es el único que lo puede cambiar. Yo con mi esposa estamos orando. No nos queda otra que orar, que dejar todo en las manos de Dios. Y Dios, en su tiempo, solamente Dios sabe, Dios lo va a traer a su camino. Solamente Dios puede transformar el corazón del hombre. Lo que yo quiero compartirte en esta tarde, ya se está haciendo de noche, quiero compartirte este mensaje, que es un mensaje poderoso, que se encuentra en la palabra de Dios, que es que Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. Nos dejó sus enseñanzas, hizo diversos milagros a su pueblo en Israel. Y aún así, el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo elegido por Dios, no le creyó. A lo largo de la Biblia vemos historias de hechos portentosos de Dios, de milagros, y aún así el pueblo de Israel era rebelde. Se volvían a Dios, volvían a desobedecer. Y Dios hizo muchas cosas por el pueblo de Israel. Pero sabemos que es el pueblo de Dios y que Dios los ama. Y que Dios va a cumplir con los propósitos que tiene con Israel. Como te decía, Jesucristo vino a esta tierra con un propósito, que es morir en la cruz, derramar su sangre, porque estamos alejados de Dios. Estamos separados de Dios por nuestros pecados, por nuestra maldad. Vemos el amor de Dios al venir a esta tierra, morir en la cruz, en dar su vida. Nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos, dice la palabra del Señor. Jesucristo puso la vida por la humanidad. Tan grande es su amor que quiere que el hombre se acerque a Dios con corazón sincero. Porque Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere la perdición de nadie, Dios no quiere que el hombre se vaya a un destino eterno, a una condenación eterna. Dios quiere la salvación de la persona. Dios quiere que el hombre tenga una relación con Dios. Pero para tener esa relación con Dios, necesitamos entregar nuestras vidas a Él. Reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos en falta, reconocer que sin Él nada somos, reconocer que aunque seamos buenos y hagamos cosas buenas, aunque no le hagamos mal a nadie, porque en verdad hay gente que aparentemente es buena persona, son buenas personas, pero lo que te quiero decir, que las obras buenas que vos podés hacer no te salvan.
Vos podés entregar tu vida, vos podés estar con el pobre, con el necesitado, podés hasta vender tus bienes y dar ese dinero a los pobres, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es nacer de nuevo. Es que vos creas en el Señor Jesucristo, que vos te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesús, que entiendas la obra que el Señor Jesús hizo al venir a esta tierra. Solamente entendiendo esa obra y creyendo en Jesús, vamos a tener vida eterna. Porque vamos a morir o no, porque también esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene en cualquier momento, el Señor nos prometió que va a volver, nos prometió que va a volver a esta tierra y vamos a estar con Él, nos va a llevar a su presencia. Algunos no van a morir, algunos no vamos a gustar la muerte, pero algunos sí van a morir. Pero cuando venga Cristo, los que no creyeron en Jesús y los que creyeron en Jesús, vamos a ser resucitados. Unos para estar con el Señor y otros para condenación eterna. Lo que te quiero compartir en este día es el mensaje central de la palabra. Es un mensaje que es vital para el ser humano, que es que Jesús vino a esta tierra con un propósito, como dije, para enseñarnos, para dejarnos su palabra, su mensaje, para sanar a los enfermos, para libertar a los que estaban oprimidos, a predicarles a las personas de la salvación. Este es un mensaje poderoso, no puedes dejarlo pasar. Quería compartirte este mensaje y decirte que no rechaces a Jesús, sino que entregues tu vida a Dios. Como dije, hablé de las tres muertes: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. El diablo logró con el primer matrimonio, Adán y Eva, logró hacerlos caer, pero Dios ya tenía a su Hijo Jesucristo para mandarlo a la tierra, para volver a tener una relación con el hombre, a eso que se corrompió en un principio, el Señor, con su venida, el hombre vuelva, mejor dicho, Dios acercándose al hombre para tener una relación con Él, porque el Señor nos ama y Él no quiere, mejor dicho,
que nos vayamos a una condenación eterna, sino que lo aceptemos en nuestro corazón, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que tengamos una relación con Él. Quiero dejarte estas palabras. Espero que y anhelo que el Señor obre en tu vida, que creas en Él, que entregues tu vida a Dios. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, entregarle nuestra vida a Él, rendirle nuestra vida a Él. Muchas veces hacemos cosas para llenar el vacío de nuestro corazón y hay muchos que se van por muchas cosas detrás del alcohol, de las drogas, de vicios, para llenar ese vacío que hay en su corazón y realmente esas cosas no llenan nuestro corazón. Solamente el que puede llenar ese vacío de nuestro corazón es Dios. Es el que nos puede dar propósito en la vida. Es el que nos puede dar esperanza. El que nos valora. Ese vacío lo puede llenar Dios. Dios nos valora. Hay muchos que quieren llenar los vacíos de su corazón con muchas cosas. Pero el único que puede llenar nuestro corazón es Dios. Es Jesús. Y ese es el mensaje central, que Jesucristo vino a esta tierra. Se hizo hombre, Él caminó entre nosotros y un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver cara a cara, como hay una canción, ¿no? De Marcos Vidal, Cara a cara. Qué linda canción. Un día lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ver su rostro. Vamos a ver cómo es Él. Porque Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. Pero un día lo vamos a ver cara a cara. Lo vamos a abrazar. Qué lindo va a ser ese momento, ¿no? Qué lindo va a ser ese encuentro con el Señor Jesús. Todos vamos a tener que comparecer ante el Señor. Los que hayan creído en Jesús y los que no han creído en Jesús. Vamos a ver su rostro. Quiero decirte en esta hora que creas en el Señor Jesús. Que no escuches esta palabra y te olvides, sino que entiendas que Jesús vino a esta tierra para morir por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto. Ya a partir de Jesús ya nos hicieron más sacrificios. Antes había que matar un animalito por esto, por aquello, había que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios requería el derramamiento de sangre para cubrir los pecados que se hubieran cometido en ese momento. Pero con la muerte de Cristo, que fue una muerte que Él entregó su vida, derramó su sangre. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él ya no cubre, sino que quita nuestro pecado. Por eso quería dejarte este mensaje. Que pienses en este mensaje, que entiendas que este es el mayor
el mayor amor de Dios hacia nosotros. Y saber que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, cuando entregamos nuestra vida, entregamos nuestro ser a Él, nos rendimos a Él, Él va a transformar nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que vivifica, es la que cambia el alma, es la que convierte el alma, dice la palabra. Porque la palabra de Dios tiene vida, sus palabras tienen vida. Es maravillosa la palabra. Por eso, te pido que pienses en todo lo que estoy hablando, en todo lo que te estoy compartiendo, porque es un mensaje, es el mensaje, diría yo, el mensaje más poderoso que se puede haber escuchado es saber que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es un mensaje alentador. Es un mensaje que nos llena el alma. Y no solamente Cristo murió, sino que al tercer día resucitó. Sí, amigos, al tercer día resucitó. Él no se quedó en esa tumba, sino que Él resucitó. Y después se fue al cielo. Y así como se fue al cielo, Él dice la palabra de Dios que Él va a volver. Por eso, todo lo que yo te comparto no es en vano. Él resucitó. Y así como Él resucitó, si nos toca morir, Él un día nos va a resucitar con cuerpos nuevos. Este cuerpo que tengo ahora ya no va a estar más. Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Qué glorioso, qué hermoso mensaje. Cristo, cuando anduvo en esta tierra, cuando caminó en esta tierra, en la tierra de Israel, resucitó a algunas personas, pero esas personas volvieron a morir. Cristo resucitó y está vivo. Es la única persona, Dios verdadero, que murió y resucitó. Nuestro mensaje es poderoso porque el Señor resucitó. Y así como Él resucitó, nos va a resucitar, nos va a levantar. Qué tremendo mensaje para pensar, para entender que el amor de Dios es grande y que quiere que el pecador venga al Señor, venga al camino, se arrepienta de sus pecados, tenga un encuentro verdadero con Dios, un arrepentimiento genuino. Qué tremendo mensaje. Ese es el mensaje central. Y hoy te lo quería compartir. Quiera Dios que entregues tu vida a Dios, que le creas. Él va a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Él te va a dar paz.
Los problemas van a seguir estando, pero en medio de sus problemas vas a tener paz. ¿Por qué paz? Porque está Cristo en tu corazón. Dice la palabra del Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te da una paz pasajera, un momento, pero volvés a tener un vacío en tu corazón, una angustia. La paz que Dios da es una paz duradera. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas, porque estamos en este mundo caído. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos paz en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del desaliento, en medio de una economía mala, en medio de los problemas que puedan suceder alrededor del mundo, en medio de las guerras, podemos tener paz con Dios. ¿Por qué podemos tener paz con Dios? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es maravilloso. Y te nombré la paz, pero Dios te da gozo, alegría en medio del dolor. Una vida con propósito, una vida con sentido. El Señor nos valora y tenemos la palabra de Dios a la cual podemos recurrir en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Podemos recurrir a la palabra del Señor y saber que a través de su palabra Él nos está hablando, a través de su palabra Él nos está enseñando y podemos sentir paz. Y al leer su palabra vamos a ser reconfortados. Le doy gracias al Señor por poder en este momento compartirte este mensaje. Es un mensaje que todos deben de saber. Es un mensaje poderosísimo, un mensaje que cambia las vidas. El hombre está caído, sí, el hombre se corrompió, pero está el Señor que cambia las vidas. Tenemos que nacer de nuevo. Como Dios le dijo, como Jesús le dijo, Dios le dijo a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y ese nacimiento lo produce Dios. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos ganar la salvación con nuestro esfuerzo o con las cosas que podemos hacer, no. No sirve hacer sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es un corazón arrepentido y entregado a Él. Un corazón que le entregue a Dios. Que tengamos una relación con Dios. Que Dios te bendiga grandemente y nunca olvides lo que el Señor hizo al venir a esta tierra, que fue morir por nuestros pecados, para darnos una vida eterna, que resucitó y que un día va a venir. Lo vamos a ver cara a cara. No sabemos cuándo, porque la Biblia no da fechas ni años, pero sí nos dice las cosas que van a pasar antes, señales que están pasando. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Una nación contra otra que se levanta, como estamos viendo ahora, ¿no?
Todas esas son señales antes del fin del mundo. En cualquier momento puede venir el Señor. En cualquier momento el Señor viene a buscar a sus hijos. Que el Señor bendiga grandemente tu vida. Y nunca olvides este mensaje, que es un mensaje poderoso que cambia al ser humano. Dios te bendiga.